Hola a todos, vamos con un nuevo vídeo. En este caso vamos a terminar la Segunda Guerra Mundial estudiando las consecuencias que tuvo el final de la guerra. Este punto ya lo iniciamos el otro día viendo las consecuencias económicas y hoy nos vamos a centrar en las consecuencias de carácter moral, en las consecuencias de carácter económico y en las consecuencias de carácter político. Vamos entonces con la presentación. Nos habíamos quedado aquí, en el punto 3.2, efectos morales. ¿De acuerdo? Bueno, este punto lo que quiere decir es que para el mundo desarrollado, que se suponía bastante civilizado, fue un impacto ver todo lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, la cantidad de barbarie que se vivió durante ese periodo. Se bombardeó a población civil, se usaron armas nucleares, se intentó exterminar a un grupo humano como eran los judíos, etcétera. Para Europa, que era la cuna de la filosofía, del pensamiento, de la ilustración, de la razón, ver que la raza humana llegaba a esos extremos fue un shock, un impacto bastante fuerte, porque se demostraba con la Segunda Guerra Mundial que la violencia y la maldad del ser humano no tenía límites. Aquí, se destaca el genocidio judío, 6 millones de judíos que murieron durante la Segunda Guerra Mundial por culpa del nazismo, que fue quizás lo más impactante de todo. No solamente se exterminó a los judíos, sino que se quitaron de medio también físicamente a gitanos, homosexuales, marxistas, gente de izquierda en general. El nazismo era profundamente anticomunista, iba profundamente en contra de la izquierda, a pesar de que hoy algunos nos quieren hacer creer que el nacionalsocialismo, casi se llamaba el nazismo, tiene más relación con la izquierda que con la derecha. Se intentó que todos estos crímenes no quedaran impunes y entonces se realizaron unos juicios en la ciudad alemana de Nuremberg, en Baviera, donde se intentó castigar a aquellas personas que eran responsables, aquellos que pudieron pillar, porque muchos de ellos se suicidaron antes de ser juzgados. Y allí se celebraron unos juicios en contra de los principales representantes del nazismo y fueron condenados a muerte la mayoría de ellos. Los que se encargaron de juzgar a los criminales de guerra, en aquel juicio se utilizó por primera vez el concepto crímenes contra la humanidad. Pues los que se encargaron de juzgar a estos criminales de guerra fueron los llamados Cuatro Grandes. Los Cuatro Grandes fueron los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, exceptuando China. Sería la Unión Soviética, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. Esta gente, estos países, sus representantes presidieron los tribunales. Vamos al segundo grupo de consecuencias del día de hoy, que son las consecuencias de carácter económico. Como podéis imaginar, la economía se vio duramente afectada por la guerra, pero como suele ocurrir en estos casos, no todos son afectados por igual. Así, por ejemplo, la parte más afectada por la guerra fue la Europa Oriental, que quedó prácticamente devastada entre la invasión nazi y luego la invasión soviética. Europa Occidental se vio afectada, pero no tanto, y el que salió más beneficiado de la guerra, como podéis suponer, fue Estados Unidos, que no vio afectado prácticamente en nada su territorio, si exceptuamos Pearl Harbor, y que se convirtió en un proveedor de recursos, de materiales de guerra fundamentalmente para los aliados, lo cual benefició a su economía, que creció un 10%, una cosa nunca vista. Vamos a verlo paso a paso. Aquí tenéis los países europeos que se vieron afectados, la Europa Oriental, la Europa Occidental menos, y Japón también se vio afectado, pero no al nivel de la Europa Oriental. Aquí lo que pone en este punto es que el gran beneficiado es Estados Unidos. Como pasó en la Primera Guerra Mundial, los países europeos se endeudan, ¿vale? Y Estados Unidos es un productor de armamento que va suministrando recursos a los demás.
Esta consecuencia que acabo de poner es muy importante porque ya se había visto en la Primera Guerra Mundial cómo Estados Unidos se ponía en el primer lugar de la economía mundial y cómo Europa empezaba a entrar en un declive con respecto a Estados Unidos, y ahora esto se acentúa. Europa va a quedar detrás de las dos grandes potencias que van a ser la Unión Soviética y Estados Unidos. La Unión Soviética sí que vio afectado su territorio porque fue invadida por Alemania, pero si recordáis, la táctica de tierra quemada provocó que la mayor parte de sus industrias fueran desmanteladas y llevadas atrás de los Urales. Con esto la economía soviética quedó bastante salvaguardada. Y además, cuando liberó los países del nazismo de la Europa Oriental, también fue en compensación desmantelando parte de su industria y llevándosela hacia la Unión Soviética. Vamos entonces con las consecuencias políticas. La principal consecuencia política va a ser el fracaso del fascismo. Tener en cuenta que la guerra empieza porque los fascismos, personalizados en el nazismo alemán, intentan expandirse por Europa y por el Pacífico, con Japón. Este intento del fascismo de expandirse va a fracasar porque las potencias democráticas y la Unión Soviética se enfrentan a ellas y las derrotan, ¿vale? Esta es la principal consecuencia, el fracaso del fascismo. Nuestro objetivo hoy en día es que el fascismo y todo lo que se parezca al fascismo no vuelva a intentar imponerse en Europa, porque ya sabemos las consecuencias que trae. Esto a veces se olvida y aparecen movimientos pseudofascistas o cercanos al fascismo y la población no acaba de rechazarlo. En Europa, si se es demócrata, hay que ser antifascista, porque el fascismo provocó el gran desastre de la Segunda Guerra Mundial. Esto es una idea que debe quedar absolutamente clara. No se puede ser tolerante con el fascismo porque el fascismo lleva a estas cosas, ¿sí? Así que la primera consecuencia del fin de la Segunda Guerra Mundial es que, aunque costó muchas vidas, 50 millones de muertos, 55 millones de muertos, el fascismo fue derrotado. La segunda consecuencia, que es muy importante, es que Europa a partir de entonces va a estar dividida en dos grandes zonas. Una zona que fue liberada por la Unión Soviética y caería bajo el régimen comunista, y una zona que fue liberada por Estados Unidos y caería bajo el régimen capitalista. Dentro del capitalismo hay países democráticos, Francia, Reino Unido, Alemania, pero también hay países dictatoriales. Capitalismo no es igual a democracia. El caso de España o de Portugal, que no estaban no estaban dentro de la zona comunista, sino que estaban dentro de la zona capitalista y eran dictaduras. Así que no caigamos en la tentación de pensar que la zona comunista era una zona dictatorial y la zona capitalista era una zona democrática. El capitalismo también da lugar a dictaduras. Y de hecho, cuando veáis el año que viene la historia de España, veréis cómo Franco se pactó con los Estados Unidos siendo un dictador, ¿vale? Dando lugar al desarrollismo en los años 60. Bueno, aquí tenéis que la Europa liberada por Estados Unidos tiene un régimen político democrático porque España y Portugal no fueron liberadas porque no participaron de la guerra, ¿vale? Pero estaban en zona capitalista. Mientras que la Europa Oriental fue liberada por la URSS, tuvo un régimen comunista bajo una dictadura, aunque ellos llamaban este régimen dictatorial, lo llamaban democracias reales, o la democracia real o la democracia popular. De hecho, Alemania Oriental, Alemania que se dividió en dos, tenía una Alemania capitalista llamada la RFA y una Alemania comunista, la RDA, que era la República Democrática Alemana. ¿Vale? El concepto de democracia que ellos utilizaban partía del hecho de que consideraban que la mayoría, si una democracia es un régimen por el cual la mayoría de la población decide lo que se hace, ellos establecían que la mayoría de la población era proletariada, era obrera, por lo tanto el país debía estar dirigido por los obreros. Y eso es lo que hacían, pero claro, no había unas elecciones para decidir esto. Dentro del bloque comunista
Hubo un par de países, que fueron Yugoslavia y Albania, que aunque tenían un sistema económico comunista y político, mantenían cierto grado de autonomía respecto a la Unión Soviética. La Unión Soviética manejó con mano dura los territorios liberados, pero hubo estos territorios, Yugoslavia y Albania, que mantuvieron cierta autonomía a la hora de tomar sus decisiones. Y por último, dentro de las consecuencias políticas, una palabra clave que tenéis que aprenderos es bipolarismo. El bipolarismo mundial significa que el planeta quedó dividido, igual que Europa se dividió en dos, el planeta también se dividió en dos, la parte comunista y la parte capitalista. Tener en cuenta que el comunismo de la Unión Soviética ahora se había extendido por Europa. Acordaros que en la Primera Guerra Mundial se estableció un cordón sanitario para impedir que el comunismo se expandiera. Sin embargo, no se ha podido evitar y ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, el comunismo se ha expandido por gran parte de Europa, la Europa oriental fundamentalmente. No solamente eso, cuando acabe la Segunda Guerra Mundial, el comunismo se va a extender por el país más grande del mundo y el más poblado, que es China. El segundo país más grande del mundo y el más poblado, que es China. Así que tenemos gran parte de Asia bajo el régimen comunista. Y, como veremos en la Guerra Fría, este comunismo asiático se va a extender por Indochina, Vietnam, Camboya, Laos, por Corea del Norte, ¿sí? Así que tenemos comunismo en Europa, comunismo en Asia, y pronto lo veremos también aparecer en América, representado por Cuba, y en algunos países africanos. El resto del mundo va a ser capitalista. Como dijimos antes, son dos regímenes antagónicos que tienen que convivir y no va a ser fácil. Un punto fundamental dentro de lo que fueron las consecuencias de la guerra es que estas consecuencias muchas veces fueron administradas desde reuniones políticas de los máximos dirigentes aliados. Estas reuniones de los aliados se establecían en conferencias de paz. Hemos visto ya Potsdam hemos visto ya Teherán en Irán en 1943 y nos quedan por ver las dos más importantes, que fueron en Yalta, en la península de Crimea, actualmente en rusa, ucraniana, están ahí como en guerra, ¿no? Y la otra conferencia es Potsdam, que es una localidad muy cercana a Berlín. Ambas se produjeron en 1945. Una vez terminadas las conferencias, en las que prácticamente se habló del caso nazi y alemán, se va a producir una conferencia en París para determinar qué se hacía con los países que habían sido aliados de los nazis en Europa. Vamos primero con la conferencia de Yalta, que como ya os he dicho está en Crimea. A esta conferencia asistieron por parte de Estados Unidos Roosevelt, por parte del Reino Unido Churchill y por parte de la Unión Soviética Stalin. Repiten los tres presidentes de la conferencia de Teherán. En ella se habló del caso alemán, de qué se iba a hacer con Alemania una vez que se invadiera, y se pensó que lo conveniente sería dividirla entre los bloques, ¿no? Que el comunista y el capitalista, ya que los dos bandos los dos países, aunque eran opuestos, estaban dentro del bando aliado. También se trató el tema polaco, de darle por fin una unidad al territorio y crear un país con unas fronteras definidas, y se decidió que se dejaría las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, en manos de la Unión Soviética. Aquí tenéis una imagen de la conferencia, tenéis a Churchill a la izquierda, en el centro Roosevelt y a la derecha Joseph Stalin. De estos tres personajes históricos, solamente uno va a repetir en la conferencia de Potsdam. En el caso de Churchill, va a perder las elecciones ante un individuo llamado Attell, del Partido Laboralista. El Roosevelt, que está en medio, va a morir, ya era un hombre mayor, y le va a sustituir Truman, y Stalin va a ser el único que repita. Esto le va a dar cierta ventaja con respecto a los otros, porque Stalin ya tenía experiencia en las conferencias de paz, había asistido desde Teherán y dominaba más el asunto. Esto ocurrió en Potsdam, que ya os he dicho que está muy cerquita de Berlín. Bueno, ahí tenemos a Truman, que había muerto Roosevelt, Attell, que había sucedido a Churchill, que era conservador,
y Stalin, que se mantenía. Se decidió entonces que la división de Alemania iba a ser en 4 zonas. Y lo mismo iba a pasar con Berlín. Es decir, iba a haber una zona comunista y la zona capitalista se dividiría en 3. Una para Estados Unidos, otra para Alemania y otras para Francia, que se encargarían de administrar el territorio hasta que se decidiera qué se hacía con Alemania. Esta división se iba a reproducir en Berlín, la capital, porque aunque habían llegado primero los soviéticos, los aliados llegaron más tarde, iban a imponer que se dividiera también la capital y que no quedara solo en manos soviéticas. Esto es un problema porque Berlín está dentro de la zona soviética. Así que vamos a tener una capital en la zona soviética dividida en 4 zonas. Una soviética, pero 3 no soviéticas. Alemana y francesa, inglesa y americana. Esto generaría problemas en el futuro. Ya lo veremos cuando hablemos de la Guerra Fría. Aquí es donde se decidió hacer los juicios de Nuremberg de los que hemos hablado, con el objetivo de desnazificar Alemania, es decir, buscar a todos los responsables nazis y hacerlos pasar por la justicia. Y se decidió también que la Unión Soviética recibiría una compensación económica por los efectos de la guerra. Además se establecieron ciertos cambios territoriales, de los que la URSS fue la que más beneficiada salió. Acordaros que ya hemos dicho que se queda con las repúblicas bálticas, parte de Polonia, parte del territorio, pero también se decidieron aspectos territoriales con respecto a Japón, que pierde todo su imperio y se reduce a las 4 grandes islas del Pacífico, Honshu, Hokkaido, Kyushu y Shikoku. Bueno, tendré que sabérselo. Se encargaría de administrar Japón Estados Unidos, con el general MacArthur, que vimos ya durante este tema en alguna foto. Y por último se establece que Corea, la península de Corea, se va a dividir en 2, Corea del Norte y Corea del Sur, a través del paralelo 38 grados norte. Aquí tenéis una imagen de la conferencia de Potsdam. A la izquierda tenéis a Attell, el inglés, en medio a Truman, el presidente de Estados Unidos, y a la derecha tenéis a Stalin, que fue el único que se mantuvo en las 3 fotos de las 3 conferencias. Son los que estaban sentados, estaban de pie, ¿no? Bueno, como os dije, esto simplemente para nombrarla, hubo una última conferencia en París para decidir sobre los países europeos que habían sido aliados de los nazis, ¿no? Que habían mostrado su apoyo al nazismo. Y para terminar el tema, vamos a ver la aparición de la ONU, que tiene que ver con las relaciones internacionales. La ONU es el que tenemos hoy, la que tenemos hoy en día, significa Organización de las Naciones Unidas, y se decidió fundarla en 1945 en la Conferencia de San Francisco, en Estados Unidos. La ONU va a venir a sustituir a la Sociedad de Naciones. Es un organismo muy similar y, aunque fracasó la Sociedad de Naciones, se intenta ahora con la ONU que los países puedan decidir en esta asamblea sus problemas, dirimir sus malos entendidos y no solucionar los problemas como en la guerra, es decir, matando. Fijaros, es interesante que allí en la ONU se establecía como principio que sería importante que los pueblos decidieran libremente su futuro, la libre determinación de los pueblos. Esto está dirigido fundamentalmente a las colonias en África y en Asia, que a partir de entonces tendrán un apoyo para buscar su independencia de las metrópolis. De hecho, a partir de la Segunda Guerra Mundial se van a independizar prácticamente todas las colonias europeas que había en África y en Asia. Defender los derechos humanos a partir de ahora, establecer claramente cuáles son los derechos humanos y luchar por su defensa, etcétera. ¿Cómo se organizaba esta ONU? Es interesante porque había una asamblea general en la que estaban todos los países, pero tenía mero carácter consultivo, es decir, podía aconsejar qué se debía hacer, pero no decidía. Había un consejo de seguridad, que era el que tomaba las decisiones, formado por 15 miembros. 10 de los miembros eran rotatorios, pero había 5 miembros que tenían derecho a veto. ¿Esto qué significa? Que Francia, el Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Soviética y China, estos 5 países, estarían siempre en el Consejo de Seguridad, y si ellos decidían que algo no se hacía, aunque la Asamblea estuviera toda de acuerdo para que se hiciera, no se hacía. Es más, si de los 5, 4 querían que se hiciera algo, pero 1 no, tampoco se hacía, porque tenía derecho a veto.
¿vale? Os lo recuerdo. El Reino Unido, Francia, Estados Unidos, la Unión Soviética, que eran los 4 grandes, y China, ¿vale? Tienen derecho a veto. Luego habrá un problema con China porque cuando se haga la revolución comunista en China, va a ser Taiwán quien represente a China, como parte de lo que era China capitalista. Pero esto finalmente se quitó y hoy en día es la China comunista la que tiene el derecho a veto. Y por último, la representación de la ONU es una persona, es un secretario general que no tiene carácter ejecutivo, pero sí representativo, ¿vale? Y ya está. El último punto es para que conozcáis también un tribunal de la ONU que se llama Tribunal Internacional de la Haya, que bueno, tiene mucha importancia porque es el tribunal internacional que tenemos en el mundo. Es el que dirime los asuntos entre países, ¿vale? Y ya está. Con esto hemos terminado el tema de la Segunda Guerra Mundial. En el próximo vídeo subiré un esquemita, una trama conceptual para que tengáis presente la parte más importante del tema y lo que debéis saber de cara a cuando hagamos el formulario de Google sobre este tema.